Mis padres intentaron robar el dinero de mi boda para dárselo a mi hermano. Mi esposa les entregó un sobre. Lo que había dentro desató el infierno y cambió nuestro futuro para siempre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hemos decidido que nos quedaremos con el dinero de los regalos, dijo mi madre. La frase no fue un grito, ni siquiera una exigencia. Fue un susurro suave, casi casual, envuelto en el murmullo feliz de nuestra boda. La música flotaba en el aire, una mezcla de cuerdas y risas, y las luces cálidas del salón de fiestas bañaban todo con un brillo dorado. Yo todavía tenía el sabor del champán en la boca y el calor de la mano de Sofía, mi esposa, en la mía. Hacía apenas una hora que éramos marido y mujer. Elena, mi madre, me sonreía. Pero era una de esas sonrisas suyas, una que no le llegaba a los ojos. Era una sonrisa de ensayo, una máscara de amabilidad que usaba justo antes de asestar un golpe. La había visto tantas veces que debería haberla reconocido al instante. Pero esa noche, en medio de la euforia, mi guardia estaba baja. Me quedé quieto, con el traje de novio sintiéndose de pronto pesado y ajeno. El mundo se ralentizó. Pude ver a mi padre, Roberto, de pie detrás de ella, asintiendo con una gravedad solemne, como si estuvieran anunciando una decisión sabia y justa. Para entender cómo llegamos a ese precipicio, a esa traición vestida de sonrisa, necesitan conocer la única ley de mi familia, una ley no escrita pero grabada a fuego en mi piel desde que tengo memoria. Fabián resuelve. Samuel necesita. Siempre. Y esa noche, en el día más feliz de mi vida, me estaban recordando, una vez más, cuál era mi papel en su universo. Toda mi vida se construyó sobre esa base, sobre esa simple y devastadora ecuación. No recuerdo un solo día en que no fuera así. Era el aire que respiraba, la verdad silenciosa que dictaba cada interacción. Tenía 8 años cuando quise mi primera bicicleta. No una nueva, por supuesto. Eso habría sido pedir demasiado. Quería una de segunda mano, una que vi en el taller de un vecino, con la pintura roja descarapelada y una cadena oxidada. Mi padre me dijo que si la quería, tenía que ganármela. Cada sábado durante 2 meses, pasé las mañanas en su pequeño taller de carpintería al fondo de la casa. Barría el aserrín que olía a pino fresco, ordenaba sus herramientas, lijaba tablas hasta que mis dedos estaban ásperos y me dolían las yemas. El polvo de la madera se me metía en la nariz, en el pelo, y llegaba a casa agotado pero con una meta clara en mi mente. Mientras tanto, mi hermano Samuel, 2 años menor que yo, jugaba en el patio. Sus gritos y risas eran la banda sonora de mi trabajo. Él nunca entraba al taller. El polvo le da alergia, decía mi madre. Es muy sensible. El día que finalmente junté el dinero, mi padre me acompañó a comprar la bicicleta. Sentí un orgullo que casi no me cabía en el pecho. Era mía. Cada vuelta de la rueda, cada chirrido de la cadena, me lo había ganado. Una semana después, fue el cumpleaños de Samuel. Amaneció con una bicicleta nueva y reluciente en la sala de estar. Era azul, brillante, con calcomanías de llamas y una bocina que sonaba como un pato. No había trabajado ni un solo día. No la había pedido. Simplemente lloró una tarde porque todos sus amigos tenían una y él no, y eso fue suficiente. Recuerdo estar de pie en el pasillo, mirando su bicicleta y luego la mía, aparcada en el porche, sucia y usada. No sentí rabia, no exactamente. Era algo más profundo, una confusión fría. Una pregunta que no sabía cómo formular. Mi tío Miguel, el hermano menor de mi padre, estaba de visita. Pasó a mi lado, me puso una mano en el hombro y miró las 2 bicicletas. No dijo nada, pero su silencio fue elocuente. Solo suspiró y negó lentamente con la cabeza. En su mirada vi el reflejo de mi propia confusión, y por primera vez, me sentí validado. Alguien más lo veía.
Esa fue la primera grieta. La segunda llegó a los 10 años. Samuel, en un arranque de energía, jugaba a la pelota dentro de la casa. Un lanzamiento mal calculado y rompió una costosa herramienta de mi padre, una sierra de calar que cuidaba como si fuera de oro. Escuché el estruendo y corrí a la sala. Samuel estaba pálido, con los ojos abiertos como platos. Mi madre llegó justo después. Lo abrazó, lo consoló. Fue un accidente, mi amor. No te preocupes, le susurró mientras le acariciaba el pelo. Mi padre llegó, vio la herramienta rota, su rostro se ensombreció, pero mi madre intervino. Roberto, por favor. Es solo un niño. Y eso fue todo. No hubo castigo, no hubo consecuencias. Semanas más tarde, estaba ayudando a poner la mesa. Un plato se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. El sonido pareció 10 veces más fuerte que el de la sierra. Mi padre entró a la cocina, vio los pedazos de cerámica y su rostro se transformó. Me gritó por ser torpe, por no tener cuidado. Me castigó una semana sin poder salir a jugar después de la escuela. No importó que yo estuviera ayudando y Samuel estuviera jugando. No importó que el plato costara una fracción de la herramienta. Las reglas eran diferentes. Fue en esa época cuando Samuel, en medio de un juego brusco en el patio, me empujó. Yo estaba agachado, intentando arreglar la cadena de mi bicicleta, que él había forzado. Caí de lado y mi muñeca se raspó contra el borde afilado de un ladrillo. La sangre brotó, no era una herida grave, pero sí profunda. Lloré más por la injusticia que por el dolor. Samuel solo se rió. Mi madre me curó la herida, pero mientras lo hacía, me regañó a mí. ¿Por qué siempre estás peleando con tu hermano? Sabes que tienes que cuidarlo. La cicatriz, con los años, se desvaneció hasta convertirse en una línea blanca y delgada en mi muñeca. Apenas visible para los demás. Pero para mí, era un mapa. Un recordatorio constante de mi lugar en el mundo, de la carga que se esperaba que llevara en silencio. A menudo, en momentos de estrés o ansiedad, me encontraba frotándola inconscientemente, como si el contacto con esa vieja herida pudiera explicar la injusticia del presente. Aprendí a no esperar justicia, solo a anticipar la desigualdad. Y esa, quizás, fue la lección más triste de mi infancia. La adolescencia no cambió la dinámica, solo subió las apuestas. Lo que antes eran bicicletas y herramientas rotas, ahora era dinero, responsabilidades y futuros. La etiqueta del fuerte se convirtió en una jaula. Fuerte significaba autosuficiente. Fuerte significaba que no necesitaba ayuda. Fuerte significaba que mis necesidades eran secundarias. A los 17, mis amigos planeaban comprar sus primeros coches. Eran destartalados, de décima mano, pero eran un símbolo de libertad. Yo quería esa libertad más que nada. Así que conseguí un trabajo en una tienda de abarrotes. Empacaba compras, reponía estantes, trapeaba pisos pegajosos. Cada billete que ganaba lo guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama. El olor a cartón y a dinero viejo era el olor de mi independencia. Había ahorrado casi la mitad de lo que necesitaba cuando, una noche, mis padres me pidieron que me sentara con ellos en la sala. Tenían expresiones serias, preocupadas. Mi corazón se encogió. Pensé que algo malo había pasado. Y en cierto modo, así era. Fabián, empezó mi padre, con un tono grave que usaba para los asuntos importantes. Samuel ha tenido un pequeño problema. El pequeño problema era que mi hermano, con su primera tarjeta de crédito, había acumulado una deuda considerable comprando videojuegos, ropa de marca y salidas con amigos. El banco estaba llamando. Nos preguntábamos, continuó mi madre, con su voz suave y persuasiva, si podrías prestarnos tus ahorros. Solo para cubrir esto. Te lo devolveremos, por supuesto. En cuanto las cosas mejoren. La palabra prestarnos era una farsa y los tres lo sabíamos. Miré sus rostros, esperando ver una pizca de vergüenza, de duda. No había ninguna. Solo la expectativa de que yo, como siempre, resolvería el problema. Es para tu hermano, añadió mi padre,
como si eso lo explicara todo. Es sangre de tu sangre. Sentí el peso de todas las miradas, de todas las expectativas. Decir que no habría sido como declarar una guerra. Así que al día siguiente, saqué la caja de zapatos de debajo de mi cama y se la entregué a mi madre. El sueño de mi coche se desvaneció con el sonido de los billetes siendo contados. Nunca me devolvieron el dinero. Nunca más se mencionó el tema. Un mes después, Samuel tenía un nuevo teléfono de última generación. La universidad fue la verdadera prueba de fuego. Entré en la Facultad de Ingeniería de una universidad pública. Era exigente, pero era mi única opción asequible. Para pagarla, trabajaba 20 horas a la semana en una cafetería. Mis días eran un borrón de clases de cálculo, laboratorios de física y el olor a café quemado. Vivía a base de pasta barata y dormía menos de 6 horas por noche. Estaba permanentemente cansado, un cansancio que se me instaló en los huesos. Una noche, después de un turno doble, llamé a casa. Solo quería escuchar una voz familiar. Mi madre contestó. Le pregunté cómo estaban. Ay, mijo, suspiró ella, y su suspiro estaba cargado de un drama que yo nunca me permitía. Estamos tan preocupados por Samuel. ¿Qué pasó?, pregunté, mi propia fatiga olvidada por un instante. Está tan deprimido, dijo. Fuimos a ver coches para él, ya sabes, para que se mueva a la universidad privada a la que va a ir. Y está muy estresado. Dice que todos sus amigos tienen coches mejores y que el que podemos pagarle es vergonzoso. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono en mi pequeño y desordenado dormitorio de estudiante. Podía ver mi reflejo en la ventana oscura, pálido, con ojeras, más delgado de lo que debería. Y al otro lado de la línea, la gran tragedia era el modelo de un coche. Fue entonces cuando mi madre pronunció la frase que se convertiría en el pilar de su filosofía parental. Ya, mi amor. No te preocupes por nosotros. Tú concéntrate en tus estudios. Tú tienes que ser el fuerte para tu hermanito. Él es muy sensible. Fuerte. Sensible. Esas eran nuestras etiquetas, nuestras sentencias. Yo era el buey de carga, él era la delicada pieza de porcelana. Fue en ese entorno, en la biblioteca de la universidad, rodeado de libros y del silencio susurrante de otros estudiantes, donde conocí a Sofía. Ella estudiaba arquitectura. Era brillante, divertida y tenía una forma de mirar el mundo que me fascinaba. Veía estructuras, cimientos, puntos de tensión. Y pronto, empezó a verlos en mi vida. La primera vez que cené en su casa fue una revelación. Su familia hablaba, discutía, se reía. Su padre le pedía su opinión. Su madre celebraba sus logros. Si sus hermanos tenían un problema, hablaban de ello abiertamente, buscando soluciones juntos, no esperando que uno sacrificara todo por el otro. Nadie era el fuerte o el sensible. Simplemente eran una familia. Esa noche, al volver a mi dormitorio, me sentí como un antropólogo que descubre una tribu desconocida. La normalidad de su familia puso de relieve la disfunción de la mía. Y por primera vez, la tristeza de mi infancia se convirtió en algo más afilado, una incipiente y peligrosa rabia. Sofía no me juzgó. Simplemente me escuchó. Y al contarle mi historia, las piezas sueltas de mi vida empezaron a formar un patrón coherente, un diseño arquitectónico de injusticia que, hasta entonces, había aceptado como el plano de mi existencia. Sofía y yo nos convertimos en un equipo. Nos graduamos, encontramos buenos trabajos, ella como arquitecta, yo como ingeniero de proyectos. Juntos, empezamos a construir una vida que se sentía sólida, equilibrada, nuestra. Lejos de la constante tensión de mi familia. El día que le propuse matrimonio fue en un día lluvioso, en nuestro pequeño apartamento, con el sonido de las gotas golpeando la ventana. No hubo grandes gestos, solo la certeza tranquila de que quería pasar el resto de mi vida con esta mujer que me veía a mí, a Fabián, no al hermano mayor ni al hijo fuerte. Cuando dijo que sí, sentí que la última pieza de mi propia estructura personal encajaba en su lugar. La alegría del compromiso, sin embargo, no tardó en verse empañada. En cuanto compartimos la noticia con mi familia,
las primeras sombras comenzaron a aparecer. La reacción inicial fue de una felicidad forzada. Mi madre aplaudió, mi padre me dio una palmada en la espalda. Samuel incluso logró esbozar una sonrisa. Pero debajo de la superficie, la vieja dinámica comenzó a agitarse. La planificación de la boda se convirtió en su nuevo escenario. Cada decisión era sometida a su juicio. ¿Tantos invitados?, preguntaba mi madre con una ceja arqueada cuando veíamos la lista. Con lo caro que está todo. Un fotógrafo profesional, comentaba mi padre, hojeando un presupuesto. ¿Es necesario tanto lujo? En mis tiempos, con la cámara del tío bastaba. No eran objeciones directas, sino pequeños pinchazos, comentarios diseñados para sembrar la culpa, para recordarme que mi felicidad tenía un costo que, según ellos, era excesivo. Samuel era el peor. Su desdén era abierto. Vaya, qué cursi todo esto, decía cuando Sofía le mostraba ideas para la decoración. ¿Una boda? ¡Qué anticuado! Mejor hubieran usado ese dinero para invertir en mi nuevo proyecto. Su nuevo proyecto era una idea vaga sobre una aplicación que conectaría a artistas locales. No tenía un plan de negocios, ni conocimientos de programación, solo la convicción de que era una idea millonaria y que alguien, es decir yo, debería financiarla. Cada vez que nos veíamos, la conversación terminaba con él pidiéndome dinero para empezar, para las reuniones, para el diseño del logo. Sofía, con su percepción aguda, lo notó todo. Al principio, intentó ser diplomática. Pero a medida que los comentarios se hacían más frecuentes, su paciencia se agotó. Una noche, mientras revisábamos los detalles del banquete, explotó. ¿De verdad crees que es normal que sigas pagando su plan de teléfono? Samuel tiene 28 años, Fabián. Me sentí incómodo, a la defensiva. Es para mantener la paz, amor. Ya sabes cómo se ponen. No, Fabián. No es para mantener la paz, dijo ella, su voz firme pero no agresiva. Es para permitir que te falten al respeto. Hay una diferencia. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo vas a decir basta? Sus palabras me golpearon. Porque en el fondo, yo sabía que tenía razón. Pero la idea de trazar ese límite, de enfrentarme a ellos, me aterraba. Era más fácil ceder, pagar la pequeña cuota de mi paz mental, aunque esa paz fuera una ilusión. La tensión alcanzó un nuevo nivel un mes antes de la boda. Estábamos en una cena familiar. Sofía hablaba con entusiasmo sobre el lugar que habíamos elegido, una antigua hacienda con jardines preciosos. Mi madre la escuchaba con una sonrisa tensa. Cuando Sofía terminó, Elena suspiró dramáticamente y dijo, mirando al vacío, es maravilloso que puedan permitirse estas cosas. Con tu pobre hermano luchando tanto, a veces me quita el sueño. El silencio que siguió fue denso. Samuel, sentado frente a mí, bajó la vista a su plato, adoptando una expresión de mártir. Mi padre asintió con gravedad. Era una obra de teatro perfectamente coreografiada. Estaban usando mi felicidad como un arma para avergonzarme. Vi el color subir al rostro de Sofía. Vi cómo apretaba los puños debajo de la mesa. Pero antes de que pudiera decir nada, yo intervine, cambiando de tema torpemente, hablando del trabajo, del clima, de cualquier cosa para disipar la tensión. Esa noche, de vuelta en casa, Sofía estaba callada. Lo siento, le dije. Ella se giró para mirarme, y sus ojos no mostraban enfado, sino una profunda tristeza. No tienes que disculparte conmigo, Fabián. Tienes que defenderte por ti. Porque te quiero, y me duele ver cómo dejas que te hagan esto. Y te juro, añadió, su voz bajando a un susurro intenso, que no voy a permitir que arruinen el día de nuestra boda. En ese momento, no entendí el alcance de sus palabras. Pero vi una determinación en sus ojos que nunca antes había visto. Era la mirada de alguien que no solo veía una estructura defectuosa, sino que ya estaba diseñando los planos para reforzarla o, si era necesario, para demolerla. La llamada llegó 2 semanas antes de la boda. Era un número desconocido, pero la voz al otro lado era inconfundiblemente la de mi hermano, aunque teñida de un pánico que rara vez mostraba. Fabián, tienes que ayudarme,
dijo, su voz un susurro apresurado. ¿Estás solo? Me aparté de mi escritorio en la oficina, caminando hacia una ventana que daba a la bulliciosa calle. Estoy en el trabajo, Samuel. ¿Qué pasa? Es el proyecto, el café de autor, balbuceó. Su gran idea de negocio, que había pasado de ser una aplicación a un espacio cultural y de café, había implosionado antes de empezar. Pedí un préstamo. Para el local, el equipo, pensé que conseguiría inversores, pero... El silencio que siguió estaba lleno de todo lo que no decía. No había inversores. No había plan. Solo deudas. ¿Cuánto? Pregunté, mi voz sonando más cansada de lo que me sentía. 10.000, susurró. $10.000. Una suma que, para él, podría haber sido 1.000.000. No puedo, Samuel, dije, y las palabras se sintieron extrañas en mi boca. Estoy pagando una boda. Estamos ahorrando para el enganche de una casa. Pero es que no entiendes, su voz subió, perdiendo el susurro y ganando ese tono agudo y quejumbroso de su infancia. Van a venir por mí. El tipo del préstamo no es un banco. Mi sangre se heló. No era solo una deuda comercial, era algo más turbio. Había sido un idiota. Un completo y absoluto idiota. Hablaré con papá y mamá, dije, más por instinto que por convicción. Tranquilízate. Colgué el teléfono sintiendo un nudo en el estómago. Esa noche, la llamada que esperaba llegó. Era mi madre. Su voz era un torbellino de angustia y reproche. Tu hermano nos lo contó todo. ¿Cómo pudiste decirle que no? Empezó, sin preámbulos. Está aterrorizado. Mamá, no tengo $10.000 disponibles. Estamos a punto de casarnos. Fabián, por el amor de Dios, es tu hermano. ¿Qué es más importante, unas flores y un banquete o la seguridad de tu propia sangre? La manipulación era tan descarada, tan predecible, y aún así, una parte de mí se sintió culpable. Esa era su magia. Tenemos que vernos, dijo ella. Mañana. En casa. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. No era una invitación. Era una citación. Al día siguiente, entré en la casa de mis padres, la misma casa donde había crecido, y me sentí como si entrara a un tribunal. Estaban sentados en el sofá de la sala, uno al lado del otro, un frente unido. Samuel no estaba a la vista, lo cual era una táctica clásica, presentar el problema sin que el problemático tuviera que dar la cara. Hijo, comenzó mi padre, adoptando su papel de patriarca sabio y apesadumbrado. Estamos en una situación muy delicada. Tu hermano cometió un error. Un grave error. Asentí, esperando. Hemos estado pensando, continuó mi madre, tomando el relevo. Y creemos que hay una solución. Una solución familiar. Me preparé. El dinero de la boda, dijo ella, sin rodeos. Los regalos. Con lo que les den sus amigos, los de Sofía, nuestros amigos, seguramente juntarán más que suficiente para cubrir la deuda de Samuel y todavía les quedará algo para ustedes. Me quedé mirándolos, atónito por la audacia. No me estaban pidiendo mi dinero. Me estaban diciendo que usara el dinero que aún no habíamos recibido, el dinero que nuestros seres queridos nos darían para celebrar nuestro futuro, para limpiar el desastre de mi hermano. No, dije. La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. El rostro de mi padre se endureció. No es una pregunta, Fabián. Es tu deber como hermano mayor. Siempre has cuidado de él. Cuidarlo es una cosa. Pagar por su irresponsabilidad crónica es otra. ¿Cuándo va a aprender? Está asustado, exclamó mi madre, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo. ¿Es que no tienes corazón? ¿El éxito te ha hecho así de frío? Me levanté, sintiendo que el aire de la habitación era irrespirable. Inconscientemente, mi pulgar encontró la vieja cicatriz en mi muñeca y la frotó, una y otra vez. El gesto no pasó desapercibido para mi madre. Siempre has sido el fuerte, mijo, dijo, su voz de repente suave y melancólica. Siempre has sabido qué hacer.
No nos falles ahora. No le falles a él. Era un jaque mate emocional. Me estaban acorralando, usando mi historia, mi sentido de la responsabilidad, mi amor por ellos, en mi contra. Salí de esa casa sintiendo el peso de su expectativa sobre mis hombros, una carga que creía haber empezado a soltar, pero que ahora amenazaba con aplastarme por completo. La guerra no era inminente. La guerra ya había comenzado. Esa noche, el silencio en nuestro apartamento era denso, casi sólido. Sofía sabía que algo andaba mal. Yo había estado callado, distante, desde que volví de casa de mis padres. Finalmente, mientras lavábamos los platos de la cena, ella se secó las manos, se apoyó en la encimera y me miró fijamente. De acuerdo, dijo con una calma que desmentía la tensión en sus hombros. Dime qué pasó. Le conté todo. La deuda de Samuel, la reunión con mis padres, su solución de usar el dinero de los regalos de la boda. Mientras hablaba, veía cómo su expresión pasaba de la preocupación a la incredulidad y finalmente a una ira fría y controlada. Cuando terminé, ella no dijo nada durante un largo minuto. Simplemente me miró, y en sus ojos vi un torbellino de emociones. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Y ahí estaba la pregunta del millón. La pregunta que había estado evitando en mi propia cabeza. Una parte de mí, la parte condicionada por 30 años de entrenamiento, quería ceder. Quería darles el dinero, acabar con el drama, comprar esa paz falsa a la que estaba tan acostumbrado. Sería más fácil. Menos doloroso a corto plazo. No lo sé, admití, y el sonido de mi propia indecisión me avergonzó. Es complicado. Es mi hermano. No, Fabián, replicó ella, su voz ganando fuerza. No es complicado. Es inaceptable. Están planeando robarte. Están planeando robarnos. No hay otra forma de decirlo. No lo ven así, argumenté débilmente. Creen que están ayudando a Samuel. Están destruyendo a Samuel, exclamó ella, dando un paso hacia mí. Y te están usando a ti como su red de seguridad perpetua. ¿No lo ves? Esto no es ayudar. Es habilitar su comportamiento. Y es un abuso emocional hacia ti. Te están chantajeando. Sus palabras eran duras, pero eran la verdad. Una verdad que yo había estado esquivando toda mi vida. ¿Qué esperas que haga, Sofía?, le pregunté, mi voz quebrándose. ¿Que les declare la guerra a mi propia familia 2 semanas antes de nuestra boda? Es que ellos ya te la declararon a ti, gritó, y esta vez había lágrimas de frustración en sus ojos. Te la declararon el día que decidieron que tus necesidades valían menos que las de él. La conversación se convirtió en una discusión, la primera discusión seria que habíamos tenido. No era sobre nosotros, sino sobre mí, sobre la versión de mí que yo permitía que mi familia pisoteara. Fue entonces cuando Sofía soltó la bomba. ¿Quieres saber qué es lo peor de todo?, dijo, su voz temblando de rabia. La semana pasada, fui a tomar un café con Arturo. Tu amigo, tu padrino de boda. Y mientras estábamos allí, vimos a tu hermano en la terraza del bar de enfrente. Estaba con sus amigos, riendo, bebiendo cerveza. Me quedé helado. Arturo y yo nos quedamos un rato, continuó, y lo escuchamos perfectamente. Estaba presumiendo. Dijo, y cito textualmente, tranquilos, mi hermano el ingeniero lo solucionará. Siempre lo hace. Para eso está la familia, ¿no? El aire abandonó mis pulmones. La imagen de mi hermano, supuestamente aterrorizado y desesperado, riéndose y presumiendo de cómo yo iba a limpiar su desastre, fue como una bofetada. Una bofetada que me despertó de un largo, larguísimo sueño. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era la tristeza resignada de mi infancia. Era una furia blanca, pura, cristalina. Era la rabia de la traición. Miré a Sofía, que ahora lloraba en silencio. Me acerqué y la abracé, sintiendo sus sollozos contra mi pecho. Tienes razón, susurré contra su pelo. Tienes toda la razón. Esa noche no dormí.
Me quedé sentado en el sofá de la sala, en la oscuridad, mientras la ciudad dormía a mi alrededor. Repasé mi vida, escena por escena, injusticia por injusticia. La bicicleta, el coche, la universidad, las constantes pequeñas ayudas. No eran incidentes aislados. Eran un patrón. Un sistema diseñado para mantenerme en mi lugar. Y por primera vez, me hice la pregunta que Sofía me había hecho: ¿dónde estaba el límite? Me di cuenta de que el límite no existía. Ellos seguirían empujando hasta que yo lo construyera. Un muro. Alto e inexpugnable. Fue en esa larga y oscura noche del alma cuando tomé una decisión. No sabía cómo, pero sabía que se acabó. El ciclo se iba a romper. Y se iba a romper ahora. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, sentí una extraña calma. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago ante la idea de la confrontación que se avecinaba. Pero por encima del miedo, había algo nuevo: resolución. Me levanté y fui a la habitación. Sofía dormía, su rostro tranquilo a la luz del alba. Le di un beso en la frente y le susurré: vamos a construir ese muro juntos. La mañana siguiente, llamé a Arturo. Necesitaba una perspectiva externa, un aliado que no estuviera emocionalmente involucrado como Sofía. Le conté todo, incluyendo la revelación sobre Samuel en el bar. La reacción de Arturo fue volcánica. No puedo creerlo. Son unos sinvergüenzas, gritó a través del teléfono. Fabián, tienes que pararlos. Esta vez tienes que hacerlo. Si no lo haces ahora, te pasarás el resto de tu vida siendo su cajero automático personal. Lo sé, Arturo. Pero, ¿cómo? ¿Qué hago? No quiero que la boda se convierta en un campo de batalla. A veces tienes que luchar para tener paz, dijo él, con una sabiduría que no le conocía. Escucha, déjame pensar. Tiene que haber una forma inteligente de hacer esto. Una forma que los deje sin argumentos. Colgué sintiéndome un poco más fuerte. Tener a Arturo y a Sofía de mi lado era como tener dos pilares de hormigón armado sosteniéndome. Fue Sofía, sin embargo, quien encontró la solución. Esa tarde, cuando volví del trabajo, la encontré en la mesa del comedor, rodeada de su laptop y varios papeles. Tenía esa mirada intensa y concentrada que ponía cuando estaba resolviendo un problema de diseño complejo. He estado investigando, dijo, sin levantar la vista. No podemos simplemente decirles que no. Lo intentarán de todos modos el día de la boda. Intentarán interceptar los sobres, manipularán a los invitados. Necesitamos algo más. Algo, oficial. Levantó la vista y me miró. Necesitamos un arma defensiva. Algo que no puedan discutir. ¿Cómo qué? ¿Un contrato? Casi, sonrió ella por primera vez en días. Mejor. Una declaración jurada ante notario. Me explicó lo que era. Un documento legal, firmado por nosotros y atestiguado por un notario público, que establecía de forma clara e inequívoca que todos los regalos de la boda, monetarios o en especie, eran propiedad exclusiva de la pareja. El documento también especificaría que cualquier intento por parte de terceros de retener, desviar o apropiarse de dichos regalos sin nuestro consentimiento explícito constituiría un delito de robo y sería perseguido legalmente. La idea era brillante. Y aterradora. Sofía, esto es, extremo, dije, mi voz apenas un susurro. Es como llevar a mi propia familia a juicio antes de que hayan hecho nada. No, Fabián, corrigió ella suavemente. No es un ataque. Es un escudo. Es un cortafuegos. Es un documento que esperamos no tener que usar nunca. Pero si lo intentan, estaremos preparados. No habrá discusión, no habrá chantaje emocional. Solo habrá la ley. Les quitará todo el poder. Tenía sentido. Un sentido frío y lógico que apelaba a mi mente de ingeniero. Era una solución estructural a un problema estructural. 2 días después, estábamos en la oficina de un notario que un colega de Sofía nos había recomendado. El lugar era silencioso, olía a papel viejo y a café. El notario,
un hombre mayor con gafas de montura gruesa, leyó el documento en voz alta con un tono monótono. Cada palabra parecía un martillazo, solidificando una realidad que nunca había querido enfrentar. Cuando terminó, nos miró por encima de sus gafas. ¿Están seguros de que quieren hacer esto? Miré a Sofía. Ella asintió, su expresión firme. Luego me miró a mí. Toda mi vida de complacencia, de evitar el conflicto, pasó por mi mente. La bicicleta, el coche, el dinero, las mentiras. El rostro de mi hermano riendo en el bar. El rostro de mi madre manipulándome con lágrimas falsas. El rostro de mi padre juzgándome con su autoridad silenciosa. Tomé el bolígrafo. Mis manos temblaban ligeramente. Sentí un nudo de miedo en la garganta. Miedo a la ruptura final, a la pérdida, a convertirme en el mal hijo que siempre me habían hecho sentir que era. Entonces, mi pulgar rozó la cicatriz en mi muñeca. La sentí, una línea de tejido endurecido bajo mi piel. Un recordatorio. Y firmé. Mi firma en el papel era temblorosa, pero era mía. Era el primer acto de rebelión real de mi vida. Al levantar el bolígrafo, no me sentí como un traidor. Me sentí, por primera vez, como el arquitecto de mi propio futuro. Salimos de la notaría y el sol de la tarde me pareció más brillante. El sobre blanco que Sofía guardó en su bolso se sentía pesado, cargado con el peso de una decisión irrevocable. Era nuestra póliza de seguro. Nuestro plan de defensa. Nuestra declaración de independencia. Los días previos a la boda transcurrieron en una extraña calma, la quietud que precede a una tormenta. Mi familia, quizás sintiendo mi nueva distancia, cambió de táctica. Dejaron de presionar sobre el dinero de Samuel. En su lugar, se volvieron excesivamente amables, falsamente cordiales. Era una ofensiva de encanto diseñada para adormecerme, para hacerme bajar la guardia. La cena de ensayo fue el epítome de esta farsa. Se celebró en un pequeño restaurante que a mis padres les gustaba. El ambiente era íntimo, pero la tensión era palpable debajo de las sonrisas y las conversaciones triviales. Mi madre no paraba de elogiar a Sofía. ¡Qué suerte ha tenido mi Fabián! Eres una chica tan inteligente, tan guapa. Cada cumplido se sentía como una pequeña daga envuelta en seda. Mi padre contaba anécdotas de mi infancia, pintándome como un hijo modelo, obediente y responsable, un recordatorio sutil del papel que esperaba que yo siguiera desempeñando. Samuel, sorprendentemente, se mantuvo en silencio, con una expresión de humilde arrepentimiento que claramente había ensayado. En un momento, mientras iba al baño, mi tío Miguel me interceptó en el pasillo. Él siempre había sido un observador silencioso en nuestra familia, un hombre de pocas palabras pero de una percepción aguda. Fabián, dijo, su voz grave y rasposa por los años de trabajo y tabaco. Me detuve. ¿Qué pasa, tío? Me miró fijamente, y en sus ojos vi una tristeza y una comprensión que nadie más en mi familia había mostrado jamás. Puso su mano grande y callosa en mi hombro. He visto esa cicatriz tuya desde que eras un niño, dijo, refiriéndose no solo a la marca física en mi muñeca, sino a las heridas invisibles. He visto cómo te han tratado toda la vida. Eres un buen hombre. Un hombre trabajador. No dejes que te conviertan en su billetera para siempre. Me quedé sin palabras. Era la validación que había anhelado durante 30 años, venida de la fuente más inesperada. Sé fuerte, mijo, añadió, apretando mi hombro. Pero por ti esta vez. Por tu esposa. Por la familia que estás a punto de empezar. Asentí, incapaz de hablar, con un nudo en la garganta. Esa breve conversación me dio más fuerza que cualquier otra cosa. Era el permiso que no sabía que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. La mañana de la boda, el sol brillaba en un cielo despejado. Mientras me vestía, mi madre entró en la habitación. Sostenía una pequeña caja en sus manos. Un pequeño regalo, dijo, su voz suave. Dentro había unos gemelos de plata, elegantes y discretos. Y debajo de ellos, una nota doblada, escrita con su caligrafía perfecta e inclinada. La abrí. Decía,
Pase lo que pase hoy, siempre serás mi hijo amado. Con todo mi amor, mamá. Mi corazón, a pesar de todo, dio un vuelco. La parte de mí que siempre había querido creer en ella, el niño interior que anhelaba su aprobación incondicional, se aferró a esas palabras. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si su petición de dinero había sido un error, un momento de pánico, y ahora se arrepentían? ¿Y si esta nota era su forma de pedir perdón sin tener que decirlo? Por un momento, permití que la esperanza me invadiera. Me puse los gemelos, sintiendo su frío peso metálico. Miré mi reflejo en el espejo, un hombre con un traje caro, a punto de casarse con la mujer que amaba. Tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. Tal vez no necesitaríamos el sobre blanco que Sofía guardaba celosamente en su bolso. Me aferré a esa esperanza durante la ceremonia. Mientras decía mis votos, mirando a los ojos de Sofía, el mundo exterior se desvaneció. Solo éramos ella y yo, construyendo nuestro propio santuario. Y por unas horas, en la burbuja de felicidad de la recepción, me permití creer en la ilusión. Bailé, reí, brindé. Vi a mis padres sonreír y aplaudir, y me dije a mí mismo que había sido paranoico. Que el amor familiar, al final, prevalecería. Fue un error. Un error hermoso y devastador. Porque la tormenta no se había disipado. Solo había estado tomando fuerza, esperando el momento perfecto para desatarse. Sucedió justo después del primer baile. La banda había tomado un breve descanso, y el salón se había calmado, llenándose del murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Yo todavía estaba flotando, con el calor del momento y las vueltas del vals con Sofía bajo las luces. Me sentía invencible. Fue entonces cuando mi madre me tocó el brazo. Su tacto era ligero, casi imperceptible. Fabián, cariño, ¿puedes venir un momento?, dijo. Su sonrisa era demasiado brillante, demasiado amplia. Era la sonrisa que precedía a una mala noticia envuelta en papel de regalo. La seguí, con una sensación de inquietud comenzando a arrastrarse por mi columna vertebral. Nos apartamos a un rincón cerca de la barra, lejos de la mayoría de los invitados, donde la luz de las velas parpadeaba y creaba sombras danzantes. Mi padre ya estaba allí, esperándonos, con una expresión solemne. La trampa estaba puesta. Mi madre me tomó ambas manos. Sus palmas estaban frías. «Estás radiante, hijo», susurró. «Es una noche preciosa. Estamos tan orgullosos de ti». Esperé. El silencio que siguió no fue casual. Fue deliberado, calculado para crear expectación. Entonces, se inclinó un poco más, su voz bajando a un susurro confidencial, asegurándose de que nadie más pudiera oír. «Fabián, cariño, tu padre y yo hemos estado hablando», comenzó. «Y hemos decidido que nos quedaremos con el dinero de los regalos». Me quedé completamente inmóvil. El ruido del salón se convirtió en un zumbido distante en mis oídos. Por un instante, pensé que había oído mal, que el champán me había jugado una mala pasada. Pero la forma en que ella seguía sonriendo, como si me acabara de conceder una bendición, me dijo que había entendido perfectamente. «Perdón», logré decir, mi voz sonando hueca y lejana. Ella suspiró, como si mi pregunta la estuviera cansando, como si yo fuera un poco lento para entender lo obvio. «Cariño, piénsalo. Ustedes no lo necesitan realmente. Tienes un buen trabajo, Sofía también. Están empezando una vida juntos, tienen 2 sueldos. ¿Están bien?». Hizo una pausa, apretando mis manos con más fuerza. «Pero Samuel, él está luchando. Está realmente en problemas. Y es justo que su familia lo ayude. Es lo que las familias hacen. Se apoyan mutuamente». Mis dedos se habían quedado helados dentro de los suyos. El calor del salón, la alegría, todo se había evaporado. Solo quedaba el frío glacial de sus palabras. «Ese dinero no es vuestro», dije, y mi voz salió plana, sin emoción. Era la voz de un ingeniero evaluando una falla estructural. «Es de Sofía y mío. Es para el enganche de nuestra casa». Mi madre parpadeó, solo una vez. Su sonrisa no desapareció,
pero se tensó en los bordes. Somos tus padres, Fabián, dijo, como si esas 3 palabras fueran un cheque en blanco, un permiso para hacer cualquier cosa. En esta familia, nos ayudamos. Y ahora mismo, tu hermano necesita la ayuda más que tú. Y en ese instante, lo entendí todo con una claridad absoluta y dolorosa. Esto no era un malentendido. No era un error de juicio. Era la culminación de 30 años de adoctrinamiento. En su mente, yo no era un hijo al que celebrar, era un recurso que explotar. Mi éxito no era para mi disfrute, sino un fondo de emergencia para los fracasos de mi hermano. Y mi boda, el símbolo de mi nueva vida, mi independencia, era simplemente otra oportunidad para que ellos tomaran lo que creían que les pertenecía. Me quedé allí, sosteniendo sus manos frías, atrapado en su red de lógica retorcida, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. El niño dentro de mí quería gritar. Pero el hombre en el que me estaba convirtiendo solo sentía un silencio frío y una determinación dura como el acero. No supe que Sofía estaba detrás de mí hasta que escuché su voz. Era tranquila, mesurada, pero tenía un filo que cortó el aire denso que nos rodeaba. Buenas noches, suegros, dijo. Me giré. Estaba de pie, erguida y serena, con una calma que era a la vez hermosa y aterradora. No parecía enfadada ni sorprendida. Simplemente, preparada. Su presencia cambió la dinámica de poder en nuestro pequeño triángulo. La sonrisa de mi madre vaciló por primera vez. Sofía, querida. Estábamos teniendo una conversación privada con nuestro hijo. Lo sé, respondió Sofía, sus ojos fijos en los de mi madre. Y como ahora soy su esposa, su conversación privada también es la mía. De hecho, añadió, dando un paso adelante, creo que esto les pertenece. De su pequeño y elegante bolso de noche, sacó un sobre blanco. El sobre. Lo sostuvo entre 2 dedos y se lo extendió a mi madre, no como un regalo, sino como una citación. Mi madre lo miró con desconfianza. ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo abre y lo averigua?, sugirió Sofía, su voz todavía suave, pero con un matiz de acero. Con una gracia practicada, mi madre tomó el sobre. Pude ver un destello de irritación en sus ojos, molesta por la interrupción, por el desafío. Deslizó una uña perfectamente manicurada bajo la solapa y sacó una pila de papeles doblados. Observé su rostro mientras leía la primera página. Sus manos no temblaron, no al principio. Pero vi la quietud que se apoderó de ella, el endurecimiento de la línea de su boca. Vi cómo su respiración se detenía a mitad del segundo párrafo. Mi padre, impaciente, se inclinó para leer por encima de su hombro. Su ceño se frunció. ¿Qué demonios es esta porquería?, espetó, su voz un gruñido bajo. Fue Sofía quien respondió, no yo. Su voz era clara y precisa, como si estuviera presentando un informe técnico. Es una declaración jurada, firmada por Fabián y por mí hace 2 semanas y certificada ante notario público, explicó. Establece que todos los regalos de boda, monetarios o de otro tipo, son propiedad legal y exclusiva nuestra. También establece, continuó, su mirada pasando de mi padre a mi madre, que cualquier intento de retener, desviar o acceder a esos fondos sin nuestro consentimiento explícito constituye un delito de robo y será procesado con todo el peso de la ley. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón. Fue un silencio espeso, sofocante. Mi madre finalmente levantó la vista del papel. Su rostro estaba pálido, su máscara de dulzura hecha añicos. Me miró, y en sus ojos ya no había condescendencia, sino una incredulidad herida. No te atreverías, susurró, su voz apenas audible. No nos llevarías a los tribunales. Somos tu familia. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Y mi propia voz me sorprendió. Era firme, tranquila, la voz de un hombre que ha tomado una decisión. Ustedes dejaron de actuar como mi familia en el momento en que decidieron que mi boda era una oportunidad de negocio para resolver sus problemas, dije. Mi padre dio un paso adelante, su rostro enrojeciendo de ira. Insolente. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí?, repliqué,
el dique de 30 años de silencio finalmente rompiéndose. ¿Enseñarme que mi único valor era mi capacidad para resolver los problemas de otros? ¿Hacerme sentir culpable por mi propio éxito? ¿Intentar robar el futuro de mi esposa y el mío para dárselo a mi hermano? Cada pregunta era un golpe, y vi cómo retrocedían, no físicamente, sino emocionalmente. Estaban atónitos, desprevenidos. Nunca, en toda mi vida, les había hablado así. Nunca había desafiado su autoridad. El Fabián que ellos conocían, el sumiso, el complaciente, había abandonado el edificio. Y en su lugar había un extraño, un hombre que se negaba a seguir las reglas de su juego. El sobre blanco en la mano de mi madre no era solo un documento legal. Era mi declaración de guerra. O, más bien, mi declaración de paz, una paz que tendría que ganar en el campo de batalla que ellos habían elegido. La onda expansiva de nuestra confrontación atrajo la atención de la única persona que faltaba en esta tragedia familiar. Samuel. Se acercó, probablemente atraído por las expresiones de nuestros rostros. Vio el papel en la mano de mi madre, la furia en la cara de mi padre, y supo al instante que su plan de rescate se había ido al traste. Su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad y rabia infantil. «No es justo», gritó, su voz aguda y estridente, rompiendo la atmósfera de la fiesta. Varios invitados cercanos se giraron para mirar. «No puedes hacer esto, Fabián. Siempre lo tienes todo fácil. Un buen trabajo, una esposa, una boda perfecta. Y yo no tengo nada». Su arrebato era tan absurdo, tan desconectado de la realidad, que por un momento sentí la tentación de reír. ¿Yo, tenerlo fácil? El chico que había trabajado desde los 17 años, que había pagado su propia universidad, que había construido su vida desde cero. Estoy luchando, continuó, sus puños apretados a los costados. Y a ti ni siquiera te importa. Eres mi hermano. Pero esta vez, su victimismo no me afectó. Lo miré, no con ira, sino con una especie de piedad fría. Era un hombre de casi 30 años atrapado en el cuerpo emocional de un niño de 6, pataleando porque no le daban el juguete que quería. Y el juguete, en este caso, era mi futuro. Mi padre, sin embargo, no sintió piedad. Sintió humillación. La explosión pública de Samuel era un reflejo de su propio fracaso como padre, y no podía soportarlo. Se giró hacia mí, canalizando toda su vergüenza y frustración en una sola dirección, la mía. Su rostro estaba congestionado, de un color rojo oscuro. Nunca en mi vida, siseó, su voz temblando de una furia apenas contenida, señalándome con un dedo tembloroso. Nunca en mi vida me había sentido tan avergonzado de un hijo. Sus palabras estaban diseñadas para aplastarme, para devolverme a mi lugar con el peso de la vergüenza paternal. Y el viejo Fabián se habría encogido. Se habría disculpado. Habría asumido la culpa. Pero el viejo Fabián ya no estaba. Lo miré directamente a los ojos. No parpadeé. No retrocedí. Dejé que su acusación colgara en el aire entre nosotros, y sentí cómo se disolvía, incapaz de encontrar un punto de apoyo en mí. Y entonces, con una calma que me sorprendió a mí mismo, pronuncié las palabras que sellarían mi destino y el de nuestra relación para siempre. La vergüenza es tuya, papá. No mía, dije, mi voz tranquila pero firme. Vergüenza por el hijo que nunca protegiste. Y vergüenza por el hombre que nunca le enseñaste a ser a mi hermano. El impacto de mis palabras fue visible. Mi padre retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Mi madre ahogó un grito. Samuel se quedó con la boca abierta, sin palabras por primera vez. En ese silencio atónito, tomé la mano de Sofía. Su piel era cálida, un ancla en mi tormenta. Vamos, esposa, dije, y la palabra esposa sonó poderosa, definitiva. Nos dimos la vuelta. No para huir, sino para marcharnos. Dejamos atrás a 3 personas congeladas en el tiempo, 3 estatuas de incredulidad y rabia. Dejamos atrás el drama, el chantaje, la toxicidad. Con cada paso que daba, sentía que me enderezaba, que un peso invisible que había llevado sobre mis hombros durante 30 años finalmente se desprendía.
Ya no me frotaba la cicatriz. Ya no la necesitaba. Estaba sanando. Caminar a través de ese salón de fiestas fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. La música había comenzado a sonar de nuevo, una canción alegre y despreocupada que chocaba violentamente con la escena que dejábamos atrás. Los invitados no sonreían y levantaban sus copas al pasar. No tenían idea del cataclismo que acababa de ocurrir en un rincón oscuro del salón. Detrás de nosotros, escuché el comienzo de un nuevo caos. La voz de mi madre, llamándome, un quejido desesperado. Fabián, espera. El grito agudo de Samuel, acusándome de arruinarlo todo. El gruñido furioso de mi padre. Pero sus voces sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo, uno al que yo ya no pertenecía. No nos detuvimos. No miramos atrás. Salimos al aire fresco de la noche. La brisa se sentía increíblemente bien en mi rostro acalorado. Llegamos al coche que habíamos alquilado para la ocasión, un coche elegante que ahora se sentía como un vehículo de escape. Sofía me entregó las llaves sin decir una palabra. El viaje de vuelta a nuestro apartamento fue en un silencio casi absoluto. No era un silencio incómodo, sino uno sagrado, un espacio que ambos necesitábamos para procesar lo que acababa de suceder. La ciudad pasaba a nuestro lado, un borrón de luces de neón y farolas. Aparqué el coche en nuestro garaje. Apagué el motor. Y en la quietud y la oscuridad, el dique finalmente se rompió. No fue un llanto ruidoso. Fue un sollozo silencioso, incontrolable, que sacudió todo mi cuerpo. Lloré por el niño de 8 años que se ganó su bicicleta. Lloré por el adolescente al que le robaron sus sueños de un coche. Lloré por el joven universitario que comía pasta barata mientras su hermano se quejaba de coches de lujo. Lloré por 30 años de sentirme invisible, de anhelar una aprobación que nunca llegaría. Lloré por la familia que había perdido, y por la libertad que acababa de ganar. Sofía no dijo nada. Simplemente se desabrochó el cinturón, se acercó y me rodeó con sus brazos. Apoyé mi cabeza en su hombro, todavía con mi traje de novio, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Ella solo me sostuvo, absorbiendo mi dolor, compartiendo mi carga, siendo el pilar que mi familia nunca supo ser. Cuando finalmente me calmé, levanté la cabeza. Ella me secó las lágrimas con sus pulgares. Estoy aquí, susurró. Estamos juntos en esto. Y en ese momento, supe que era verdad. Mi familia de origen se había derrumbado, pero mi verdadera familia, la que yo había elegido, la que estaba a mi lado en ese coche, era más fuerte que nunca. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Esperaba un aluvión de llamadas, de mensajes, de intentos de manipulación. Pero no hubo nada. Solo un silencio denso, pesado, que confirmaba la profundidad de la ruptura. Una semana después de la boda, recibí un único mensaje de texto. Era de mi madre. Espero que estés feliz ahora que has roto la familia. Tu padre tiene el corazón destrozado. Tu hermano no sale de su habitación. Todo por tu egoísmo. Leí el mensaje. Y el viejo Fabián habría sentido una punzada de culpa. Habría dudado. Habría querido llamar y arreglar las cosas. Pero el nuevo Fabián, el hombre que había salido de aquella fiesta, simplemente sintió, nada. O más bien, sintió paz. Vi el mensaje por lo que era, un último y patético intento de chantaje emocional. La culpa ya no era un arma que funcionara contra mí. Borré el mensaje sin responder. Y al hacerlo, sentí como si estuviera borrando el último vestigio de su control sobre mí. El dinero de los regalos, que un amigo de confianza de Sofía se encargó de recoger y depositar, fue más de lo que esperábamos. Suficiente para la deuda de Samuel y para un enganche generoso para nuestro apartamento. Por supuesto, no pagamos su deuda. La única comunicación que tuve con mi lado de la familia fue una llamada de mi tío Miguel 2 semanas después. Fabián, dijo su voz grave al otro lado de la línea. Tío, respondí, sin saber qué esperar. Solo quería decirte, hizo una pausa, y pude oír cómo exhalaba el humo de un cigarrillo. ¿Qué hiciste bien? Hiciste lo que tenías que hacer. Me quedé en silencio,
abrumado. A veces, continuó, para construir tu propia casa, tienes que cerrar la puerta de la que te vio nacer. Estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma herida necesitaba. La validación de mi tío, el observador silencioso, significó más para mí que cualquier cosa que mis padres pudieran haber dicho. Colgué el teléfono con una sensación de cierre, una paz que no creía posible. 6 meses después. El sol de la tarde se filtraba por las grandes ventanas de un apartamento vacío, llenando el espacio de una luz cálida y dorada. El olor a pintura fresca flotaba en el aire. Sofía y yo estábamos de pie en medio de lo que sería nuestra sala de estar. Sostenía en mi mano las llaves de nuestro primer hogar. Comprado con nuestro trabajo, nuestros ahorros y el dinero de los regalos de nuestra boda. Cada centímetro de ese lugar era nuestro, ganado con esfuerzo y defendido con coraje. Miré a Sofía. Estaba sonriendo, una sonrisa genuina y llena de alegría que le iluminaba todo el rostro. Me devolvió la mirada, y en sus ojos vi nuestro futuro. Un futuro de igualdad, de respeto, de apoyo mutuo. Un futuro sin deudas emocionales, sin chantajes, sin roles preestablecidos. Perdí una familia esa noche en la boda, es cierto. Perdí la ilusión de la familia que siempre quise tener. Pero en el proceso, me encontré a mí mismo. Y encontré el verdadero significado de la palabra hogar. Entendí que la verdadera fuerza no consiste en cargar el peso de todos los demás sobre tus hombros. La verdadera fuerza es tener el valor de reconocer y soltar las cargas que no te pertenecen. Es construir tus propios cimientos, sólidos y verdaderos, en lugar de tratar de apuntalar una estructura que está podrida desde la base. Sofía se acercó y entrelazó sus dedos con los míos. «Listo para empezar, ingeniero», bromeó. Sonreí, una sonrisa real, desde el fondo de mi alma. «Listo, arquitecta». Miré alrededor, a las paredes desnudas que pronto llenaríamos de vida, de risas, de nuestros propios recuerdos. Miré a mi esposa, mi hogar, mi verdadera familia. Y por primera vez en mi vida, sin ninguna duda, sin ninguna sombra, me sentí completamente en casa.